Cariño, hay un niño gritando ahí fuera. Entonces mira esa silla de ruedas. Problema de alguna familia rica. Tienen gente para eso. Pero ella es solo una niña. Y llegamos tarde a la cena. Conducir. El sedán arrancó en medio de la tormenta. Abajo, una niña de 10 años arañaba su cinturón de seguridad. El agua turbia le subía por el pecho, por los hombros, por la barbilla. Por favor, alguien. Silencio. El corredor ya había huido. La mujer con el perro nunca miró atrás. 4 personas vieron a un niño discapacitado ahogándose. 4 personas se alejaron. A kilómetros de distancia, un multimillonario observaba a través de su teléfono. Imágenes de seguridad transmitidas en vivo. Su hija, su única hija. No pudo alcanzarla a tiempo. Luego apareció una quinta persona. Un adolescente negro, con la capucha empapada, de 17 años, sin nada más que una navaja de bolsillo. Él no lo dudó, no preguntó quién era ella. Corrió directamente hacia la tormenta. Lo que ocurrió 5 años después sorprendió a todos. Pero antes de llegar a ese momento, es necesario entender quién era realmente Darius Ingram. No es un santo, no es un héroe esperando su momento. Solo un chico negro de 17 años tratando de sobrevivir en un mundo que no lo hace fácil. 5:17 de la mañana del lunes, Georgia. La alarma aún no había sonado. Nunca fue necesario. Los ojos de Darío se abrieron en la oscuridad. A la misma hora todas las mañanas. Su cuerpo ya no sabía cómo dormir. La pequeña casa de la escopeta crujió y gimió a su alrededor. La pintura se está descascarando en el exterior. El techo goteaba cada vez que llovía fuerte. Tablas del suelo que anunciaban cada paso. Pero por dentro, limpio, organizado, amado. Cortinas hechas a mano colgadas en cada ventana. Su abuela los había cosido ella misma. Fotografías familiares cubrían las paredes. El olor del café viejo y del pan de maíz del día anterior flotaba en el aire. Esta era mi casa. Pequeño, desgastado, pero lleno de más calidez de la que las mansiones podrían contener. Darius pasó silenciosamente frente al dormitorio de su abuela, se detuvo en la puerta y escuchó. Esa tos otra vez, retumbando en su pecho, empeorando cada semana. Ella había estado tosiendo durante 2 meses. Pero cada vez que él mencionaba a un médico, ella agitaba la mano. Demasiado caro, cariño. Estoy bien. Ella no estaba bien. Ambos lo sabían, pero saberlo no pagaba las facturas médicas. En la cocina, Darius abrió el refrigerador. La luz parpadeó. La bombilla se está estropeando. 1/4 de galón de leche. Restos de berza del domingo. Botella de salsa picante casi vacía. Revisó el organizador de medicamentos que estaba en el mostrador. La insulina de la abuela Ruby. Pastillas para la presión arterial. Solo quedan 4 días. 89 pesos solo por la insulina. Tenía 52 en su billetera. Siempre corto. Siempre luchando. Siempre a una emergencia de distancia del desastre. En la vieja estantería de la esquina había una fotografía en un marco de madera barato. Su padre, James Ingram, vestido con un uniforme naranja de trabajador de la construcción, sonreía ampliamente. Detrás de él, en la foto, ligeramente desenfocado, hay un edificio en construcción. Sobre el andamio, apenas visibles, las letras PHO en el cartel de una empresa. El resto fue cortado. Darius miró esta foto pero no se detuvo. Su relación con su padre era complicada. James ahora trabaja en la construcción en Texas. Llamaba una vez al mes, quizás enviaba dinero cuando podía, lo cual no era lo suficientemente frecuente. No eran lo suficientemente cercanos como para conocerse realmente. No estábamos lo suficientemente lejos como para pretender que el otro no existía. Justo en algún lugar intermedio. Extraño. Inconcluso. Otra fotografía colgaba en la pared de la cocina. Darío se detuvo por su madre, de 28 años en la foto.
hermoso, riendo y sosteniendo a Darius, de 5 años, en un picnic de la iglesia. Ella murió hace 5 años. Cáncer que se propagó demasiado rápido y se detectó demasiado tarde. Darius tocó el borde del marco, no dijo nada. Él nunca lo hizo. El ritual fue suficiente. En su muñeca, un reloj Timex barato, con la correa de cuero desgastada y el cristal rayado por los años de uso. La única posesión valiosa de su madre. Lo único que le quedaba, todavía latiendo perfectamente, como un segundo latido. Cariño, ¿ya estás despierto? La abuela Ruby entró arrastrando los pies en la cocina, con bata y pantuflas, el cabello plateado desordenado por el sueño y los ojos todavía cansados, pero agudos. Tomaré algo en el trabajo, abuela. Eso no es comer. Eso es sobrevivir. Señaló la silla de la cocina. Siéntate y recuéstate. Darío sabía que no debía discutir. Él se sentó. Se dirigió lentamente hacia la estufa, sacó la sartén de hierro fundido que había pertenecido a su madre, mezcló lo último de la harina de maíz con agua y un poco de manteca de cerdo. Tu papá llamó anoche, dijo sin darse la vuelta. Después de que te fuiste a dormir. ¿Está bien? Lo mismo de siempre, trabajando muy duro, mandando lo que puede. Ella hizo una pausa. Él preguntó por ti. Darío no respondió. ¿Qué había que decir? Ruby puso un plato de pan de maíz caliente frente a él y lo observó mientras comía. ¿Sabes? Dijo ella suavemente. Tu papá era igual que tú cuando era joven. Siempre ayudando a la gente. No podía pasar junto a alguien en problemas sin detenerme. Darío miró hacia arriba. Papá, antes de que nacieras, una vez sacó a un hombre de un auto en llamas. En mitad de la noche. No conocía al hombre de Adán. Acabo de ver que alguien necesitaba ayuda. Él nunca me dijo eso. A tu papá no le gusta hablar de sí mismo. No me gusta alardear. Igual que tú. Darío masticó su pan de maíz. Guardó la historia en algún lugar de su mente. No pensé mucho más en ello. Debería haberlo hecho. 8:48 de la mañana. Supermercado Piggly Wiggly. Luces fluorescentes zumbando en el cielo. Se oyen pitidos en los registros y se escucha música country a un volumen bajo a través de pequeños altavoces. Darius estaba en la estación de embolsado, moviéndose como una máquina, rápido, eficiente y educado. ¿Papel o plástico, señora? Su compañero de trabajo, Derek Collins, de la misma edad y del mismo barrio, se inclinó desde la caja registradora de al lado. Oye, Darius, ¿ya tienes noticias de la universidad? Solicitud de beca aún en proceso. Solo esperando. ¿Lo entenderás? Hombre. Eres el tipo más inteligente de toda esta tienda. Probablemente toda la ciudad. Darío sonrió a medias. Eres inteligente y no pagas la matrícula. Derek. Aunque debería. Realmente debería. Una mujer blanca de mediana edad se acercó a la caja, con un bolso de diseño y pendientes de diamantes, y hablando en voz alta por teléfono. Ella no reconoció a Darius, ni siquiera lo miró. Él embolsó sus compras con cuidado, los huevos encima y el pan separado de las latas, tal como le habían enseñado. Colgó el teléfono y miró las bolsas. Pones los huevos en el fondo. ¿Quieres que todos estén agrietados? Los huevos estaban encima. Darío podía verlos claramente. Le pido disculpas, señora. Déjame rehacerlo para ti. Él volvió a empaquetar todo. Exactamente de la misma manera. Ella cogió sus maletas y se marchó sin decir otra palabra. Derek murmuró algo en voz baja. Darío siguió trabajando. Déjalo ir. No vale la pena la energía. El siguiente cliente, una joven madre negra. No podría tener más de 22 años. El bebé en su cadera, contando monedas en el mostrador con dedos temblorosos. No es suficiente para la fórmula. Faltando casi 5 pesos. Su cara se puso roja de vergüenza. Lo lamento. Pensé que lo tenía. Simplemente lo devolveré. Esperar.
Darius sacó 5 de su dinero de propina y lo puso sobre el mostrador antes de que ella pudiera protestar. Entiendo la diferencia, no tienes que hacer eso. Todo el mundo pasa por momentos difíciles. No es gran cosa. Ella parpadeó para contener las lágrimas. Le dio las gracias 3 veces y abrazó a su bebé un poco más fuerte mientras salía. Derek negó con la cabeza. Si sigues haciendo eso, nunca ahorrarás lo suficiente para nada. Son $5, Derek. Ella lo necesitaba más que yo. Eso es lo que siempre dices. 2:30 de la tarde, Residencia Henderson. Suburbio rico en las afueras de la ciudad. Casas grandes, patios más grandes, reglas de Joa publicadas en cada esquina. El lugar de la señora Henderson. Casa colonial de 2 pisos, garaje para 3 autos, césped como campo de golf. Darius empujó la vieja cortadora de césped por el césped, con el sudor goteando por su rostro y el sol golpeando con fuerza. Pero a lo lejos, el cielo estaba cambiando. Nubes oscuras se forman en el horizonte. Se acerca tormenta. La señora Henderson salió con un vaso de limonada. Mujer amable, de unos 60 años, una de sus mejores clientas. Darius, cariño, ¿por qué no entras? Espere a que pase este tiempo. Gracias, señora, pero tengo 2 yardas más después de esta. Necesito el dinero para las recetas de mi abuela. Ella le puso una propina de $20 en la mano. Trabajas más duro que cualquier otra persona que haya contratado. No dejes que nadie te diga que no llegarás a ningún lado. Sí, señora. Gracias. Mientras Darius cargaba su equipo en su destartalada camioneta, miró hacia el camino. Al final, unas enormes puertas de hierro. Cámaras de seguridad en postes altos. Cerca eléctrica brillando bajo la luz del sol que se desvanece. Una placa de bronce montada sobre piedra. Finca Whitfold. Propiedad privada. Había pasado por esas puertas cientos de veces. Quizás 1000. Nunca he estado dentro. Nunca vi quién vivía allí. Un mundo diferente. Bien podría ser un planeta diferente. Un todoterreno negro con ventanas tintadas salió de las puertas. Elegante, caro, silencioso. En el marco de la matrícula, un logotipo plateado, una especie de pájaro que se eleva con las alas extendidas. La camioneta pasó junto a Darius como si no estuviera allí. No se dio cuenta del logo. No lo pensé 2 veces. Lo recordaría más tarde. 15:49 horas. Darío condujo hasta su casa. Las primeras gotas de lluvia golpean el parabrisas. La radio está rota. Había estado así durante meses. Entonces tarareó un himno que le enseñó su abuela. El Timex de su madre marcaba 3:49. 47 minutos. Eso era lo que le quedaba de vida normal. Simplemente él aún no lo sabía. Emma Whitfield odiaba su jaula dorada. 10 años de edad. Cabello rubio que le caía más allá de los hombros. Ojos verdes que vieron demasiado. Ella había nacido con una leve parálisis cerebral. Sus piernas no funcionaban bien. Nunca lo tuve y nunca lo haría. Su silla de ruedas era violeta, hecha a medida, de primera calidad y costaba más que los autos de la mayoría de la gente. Motor eléctrico tan suave que apenas hacía ruido. Su madre había muerto al darla a luz. Complicaciones, nada que nadie pudiera hacer. Su padre había pasado los últimos 10 años intentando compensarlo, rodeándola con todo lo que el dinero podía comprar excepto la libertad. Los guardaespaldas vigilaban cada uno de sus movimientos. Las cámaras la seguían por toda la casa, con horarios planificados cada hora de cada día. Por tu seguridad, siempre decían que te sentías como en una prisión. Su dormitorio era más grande que la mayoría de los apartamentos. Juguetes caros con los que nunca jugó. Libros que había leído 3 veces cada uno. Un tanque de tortugas en la esquina. El profesor Sedgeworth, su único amigo verdadero. Linda Moore, su cuidadora, estaba hablando por teléfono en el pasillo. Voz baja pero no lo suficientemente baja. Sí, señora. Ella está en su habitación. No,
Nada inusual hoy. Emma siempre escuchaba. Había aprendido que los adultos decían las cosas más importantes cuando pensaban que los niños no estaban prestando atención. Ella miró por la ventana. El sendero natural detrás de la finca serpenteaba entre los árboles. El estanque de Miller estaba a solo un cuarto de milla por ese camino. Había leído sobre las ranas que había allí, había visto fotografías en internet, nunca las había visto en persona. Hoy decidió que eso cambiaría. Ella sabía el código de la puerta trasera. Lo había memorizado hacía meses por si acaso. Ella escribió una nota y la dejó en su almohada. Volveré a ver las ranas en 30 minutos. En su muñeca, una pulsera de plata con un pequeño charm, un fénix con las alas extendidas. Su padre se lo había regalado cuando cumplió 8 años. Así que siempre recuerdas que él dijo, nos levantamos. Ella nunca se lo quitó. El sendero comenzó fácil. Emma se sintió libre. Realmente gratis. El viento en su cabello, las hojas crujiendo bajo sus ruedas. Por primera vez en meses, ella sonrió. Realmente sonrió. Luego vino la lluvia. Primero una llovizna, luego más fuerte. Luego cortinas de agua cayendo tan espesas que apenas podía ver. El camino de tierra se convirtió en barro. Su silla de ruedas disminuyó la velocidad. Los motores zumbaron y lucharon por conseguir tracción. Ella debería haber regresado. Ella lo sabía, pero era terca, igual que su padre. Ella empujó hacia adelante. Entonces la rueda delantera cayó en un surco de drenaje oculto. La silla se inclinó. Emma se agarraba a las ramas, a cualquier cosa. Demasiado tarde. La silla de ruedas se volcó y se deslizó dentro de una zanja de drenaje de 4 toneladas de profundidad, llenándose rápidamente con agua de lluvia. Ella golpeó el agua con fuerza y jadeó. El agua turbia inundó su boca. El cinturón de seguridad estaba atascado y la hebilla doblada por el impacto. Ella tiró y giró, pero no se soltó. El agua le llegaba hasta las rodillas, hasta la cintura, hasta el pecho. «Ayuda. Que alguien me ayude, por favor». Trueno respondió. Nada más. Los que se alejaron. El corredor la vio primero. Hombre blanco de mediana edad, equipo deportivo caro, AirPods en los oídos. Escuchó los gritos por encima de su música. Se detuvo, miró hacia la zanja, vio la silla de ruedas, vio al niño, vio el agua subir. Dudó, miró sus impecables zapatillas de correr, miró la lluvia que caía a cántaros. Luego se giró y corrió más rápido que antes. En la dirección opuesta, Emma le gritó, «Por favor, espera. Ayúdame». Él no miró hacia atrás. El siguiente coche fue el sedán. Bonito coche. Pareja bien vestida en el interior. Se detuvieron cerca del comienzo del sendero cuando oyeron algo. La esposa abrió una grieta en la ventana. «Cariño, creo que alguien está gritando ahí fuera». «Llamen al 911», marcó. «Pónganlo en altavoz. Dicen que tardarán 15 minutos en llegar». El esposo miró la lluvia, miró sus asientos de cuero, miró la hora, y luego el 911 se encargará. No es nuestro problema. Pero suena como un niño, y ya llegamos tarde a cenar. Conduzcan. Se fueron. La mujer con el perro llegó en tercer lugar. Impermeable, paraguas, un pequeño terrier con correa. Oyó los gritos con claridad, se acercó lo suficiente para ver la zanja, la silla de ruedas, a la niña, se quedó allí parada durante 5 largos segundos. Luego se dio la vuelta y se alejó, tirando de su perro, sin mirar atrás ni una sola vez. En lo alto de una colina, escondida entre los árboles, había estacionada una camioneta negra. Dentro, un guardia de seguridad con traje oscuro observaba con binoculares. Sonó su teléfono. Informe. La voz de Richard Whitfield. Pánico apenas controlado. Señor, está atrapada en la zanja de drenaje este. El agua sube rápidamente. Estoy a 12 minutos. Lleguen a ella. Señor, estoy en el punto de observación norte. Terreno.
No puedo alcanzarla en menos de 6 o 7 minutos a pie. No estoy seguro de lograrlo. ¿Hay alguien más cerca? El guardia examinó la zona. 3 personas han pasado, señor. Un corredor, un coche, una mujer paseando a un perro. Y la voz del guardia bajó. Todos se fueron, señor. Silencio en la línea. Luego la voz de Richard Whitfield que se quebró. Mi hija. Mi niñita. La quinta persona. Darius casi estaba en casa. Su camioneta chisporroteó y tosió. La luz de revisión del motor brillaba en naranja. La había estado ignorando durante semanas. Hoy ya no la ignoraría. Se detuvo cerca del comienzo del sendero. Levantó el capó. La lluvia empapó inmediatamente su sudadera con capucha. Estaba revisando el motor cuando lo oyó. Débil, casi perdido entre los truenos. Una voz aguda, gritando. Se detuvo. Escuchó. Ahí estaba de nuevo. Alguien estaba en problemas. Darius no pensó en su camioneta averiada. No pensó en llegar tarde. No pensó en nada más que en ese sonido. Corrió. A través de la maleza, a través del lodo, a través de la lluvia torrencial. En la colina. El guardia de seguridad observaba con sus binoculares. Señor, alguien viene. ¿Quién? Un joven, negro, de unos 17 o 18 años. Corre hacia la zanja. ¿Va a ayudar? El guardia vio a Darius deslizarse por el terraplén. Lo vio caer al agua. Saltó. Señor. Está en el agua con ella. La voz de Richard Whitfield era apenas un susurro. Por favor, Dios, por favor, que la salve. El agua golpeó a Darius como un muro de hielo. El frío lo conmocionó. El lodo le succionaba los pies. La corriente, más fuerte de lo esperado, le empujaba las piernas. Esperó hacia adelante, con los ojos fijos en la chica. Era joven. Cabello rubio pegado a la cara, ojos desorbitados por el terror, el agua lamiéndole la barbilla. Tuvo que echar la cabeza hacia atrás para respirar. «Oye», gritó Darius por encima de la lluvia. «Mírame, mírame». Sus ojos encontraron los de él, todavía en pánico, pero lo vio. «¿Cómo te llamas?» «Es Emma». Su voz era delgada, temblorosa. «Emma, soy Darius. Voy a sacarte de aquí, pero necesito que mantengas la calma. ¿Puedes hacer eso?» Ella asintió frenéticamente. «Bien. Ahora respira conmigo». Inhaló lentamente. Exhaló. Emma intentó imitarlo. Temblorosa, desigual, pero intentándolo. «Eso es bueno. Eso es realmente bueno. Sigue respirando así». Darius llegó a la silla de ruedas, examinó el cinturón de seguridad. La hebilla estaba completamente doblada, deformada por el impacto cuando ella se cayó. Tiró de ella, la giró, nada. El agua subía más rápido ahora. Otra pulgada en los últimos 30 segundos. No tuvo tiempo de ser cuidadoso. Darius sacó su navaja de bolsillo, vieja empuñadura de madera, hoja embotada por años de trabajo en el jardín, pero era todo lo que tenía. «Voy a cortar la correa». «Está bien, no te muevas». Emma asintió. Emma, lágrimas mezcladas con lluvia en su rostro. Colocó la hoja contra el cinturón de seguridad, comenzó a cerrar. El material era resistente. Nylon de grado médico diseñado para mantenerla segura. Diseñado para no romperse nunca. Cortar, cortar, cortar. La hoja apenas hizo mella. Darius. La voz de Emma era delgada. Aterrorizada. El agua. Estaba en sus labios ahora. Tuvo que estirar el cuello para respirar. Lo sé. Créeme. Ajustó el ángulo, encontró una sección más delgada donde la correa se unía a la hebilla. Puso todo su peso sobre la hoja. El cuchillo resbaló. Le cortó la palma. Sangre mezclada con agua turbia. No se detuvo. Ni siquiera disminuyó la velocidad. Corte. 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 Chasquido. La correa cedió.
Emma comenzó a hundirse de inmediato. Sus piernas no le funcionaban. No podía patear. No podía mantenerse a flote. Darius soltó el cuchillo y la agarró, rodeándola con un brazo por la cintura, apretándola contra su pecho. Te tengo. Te tengo. Ella se aferró a él, clavándole los dedos en los hombros, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo contra su propio pecho. No me sueltes, susurró. Por favor, no me sueltes. No lo haré. Prometo. No lo haré. Salir fue lo difícil. Las orillas de la zanja eran empinadas, de casi 1,5 metros de altura, resbaladizas por el barro y la lluvia. Darius intentó trepar mientras sostenía a Emma. Sus pies resbalaron. Cayó de nuevo al agua. Lo intentó de nuevo. Resbaló de nuevo. No lo lograremos. La voz de Emma era apenas audible. No digas eso. Su voz era feroz, casi enojada. Nunca digas eso. Saldremos de aquí. Escudriñó la orilla buscando algo. Una raíz, una roca, un asidero. Allí, a unos 1,2 metros de altura. Una gruesa raíz de árbol que sobresalía de la tierra. Si pudiera alcanzarla. Emma, necesito que te aferres a mi cuello. Abrázame fuerte. No me sueltes, pase lo que pase. Ella hizo lo que le dijo. Sus pequeños brazos se cerraron alrededor de su cuello. Era más ligera de lo que esperaba, como sostener un pájaro. Darius se colocó, plantó los pies en la silla de ruedas sumergida, la usó como plataforma, respiró hondo y saltó. Su mano extendió la mano hacia la raíz, raspando la corteza con los dedos, resbalando, atrapado. Su hombro gritó, sintió como si se le saliera de la cuenca, cada músculo del brazo le ardía. Pero se aferró. Lentamente, con agonía, los jaló hacia arriba. Un brazo agarrando la raíz, el otro a Emma. Su mano libre encontró el borde del terraplén, agarró barro y hierba, tiró. Sus pies encontraron tracción, se hundieron, empujaron, y luego tierra firme. Hierba, barro, cielo abierto. Darius se desplomó de espaldas. Emma seguía aferrada a su pecho. Ambos jadeando, temblando, empapados, pero vivos. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. La lluvia seguía cayendo. Los truenos seguían retumbando, pero ahora se sentían distantes. Sin importancia. Emma comenzó a llorar, ya no de miedo, sino de alivio. De la abrumadora certeza de que no iba a morir. Darius no sabía qué hacer. No se le daban bien las lágrimas, no se le daban bien las emociones, pero la rodeó con el brazo, dejándola llorar en su hombro. Ahora estás a salvo, dijo en voz baja. Se acabó. Estás a salvo. Me dejaron. La voz de Emma sonó amortiguada por su sudadera. Los vi. Me miraron y se alejaron. Todos. Lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? Darío no tenía una respuesta. Él se había estado haciendo la misma pregunta. No lo sé, dijo honestamente. Pero estoy aquí ahora. Y tú estás bien. Eso es lo que importa. Darius miró su muñeca. El Timex de su madre. El cristal estaba empañado. Se había filtrado agua dentro de la carcasa. El segundero había dejado de moverse. Arruinado. Se quedó mirándolo durante un largo rato, lo único que su madre le había dejado. Luego miró a Emma, temblando, asustada, pero viva. Su madre lo entendería, gritando desde el sendero. Una mujer apareció abriéndose paso entre la maleza, latina, de unos 40 años, con la ropa profesional ahora empapada y embarrada. Detrás de ella, dos hombres con trajes negros, guardias de seguridad. Emma. La mujer, Linda Moore, la cuidadora de Emma, cayó de rodillas y sus manos recorrieron los brazos, las piernas y la cara de Emma. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, gracias a Dios! Ella miró a Darío. Realmente lo miré por primera vez. La salvaste. No era una pregunta.
Ella se estaba ahogando. Yo ayudé. Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas. Gracias. Gracias. Uno de los guardias de seguridad se acercó a Darío, profesional, y lo evaluó. ¿Cómo te llamas? Darío. Darío Ingram. Algo pasó por el rostro del guardia. ¿Reconocimiento? ¿Sorpresa? Habló en voz baja a través de su auricular. Señor, tengo el nombre del niño. Darío Ingram. Pausa. Sí, señor. Ingram. INGRAM. Otra pausa. Más largo esta vez. Entonces el guardia miró a Darius con una expresión completamente diferente, casi de respeto. El señor Whitfield está de camino. Darius no sabía quién era el señor Whitfield. No entendía por qué su nombre parecía importar. Él simplemente se sentó en el barro bajo la lluvia, sosteniendo la mano de una niña, esperando. El Mercedes negro llegó como si rompiera la barrera del sonido. Los neumáticos chirriaron sobre el pavimento mojado. La puerta se abrió de golpe antes de que el coche se detuviera por completo. Richard Whitfield, alto y canoso, con traje sastre, ahora manchado por la lluvia, corría por el césped. En realidad corrió. Darius nunca había visto a alguien con un traje tan caro moverse tan rápido. Cayó de rodillas frente a Emma. La atrajo hacia sus brazos. Niña pequeña. Mi niña. Su voz se quebró. ¿Estás bien? ¿Estás herido? Estoy bien, papá. Él me salvó. Emma señaló a Darius. Él saltó y me salvó. Richard levantó la vista y observó al adolescente que tenía delante. La sudadera empapada, los vaqueros embarrados, la sangre que aún manaba del corte en la palma de la mano y los ojos tranquilos y firmes. Richard se levantó lentamente, caminó y extendió su mano. Gracias. Su voz estaba cargada de emoción. Gracias por salvar a mi hija. Darío le estrechó la mano. Simplemente hice lo que cualquiera haría. La expresión de Richard cambió. Algo doloroso se movió detrás de sus ojos. No, no lo hiciste. Hizo una pausa. 4 personas vieron a mi hija ahogándose hoy. 4 personas se alejaron. Los vi en las cámaras de seguridad. Un corredor, una pareja en un coche, una mujer con un perro. Su mandíbula se tensó. Fuiste el único que corrió hacia ella en lugar de alejarse. Darío no sabía qué decir a eso. Un guardia de seguridad se acercó y le ofreció un sobre grueso. El señor Whitfield desea expresar su gratitud. Hay $5,000 dentro. Darius miró el sobre, luego a Emma, luego a Richard. No necesito dinero para ayudar a un niño. El guardia parpadeó. ¿Está seguro? Esta es una cantidad significativa. Estoy seguro de que la voz de Darío era firme pero no grosera. Ella estaba en problemas. Yo ayudé. Eso es todo lo que hay que hacer. Richard estaba observando atentamente. Algo cambió en sus ojos como si se confirmara una sospecha. Le hizo un gesto al guardia, guardó el dinero y luego habló en silencio, casi para sí mismo. Al igual que su padre, Darío no escuchó. Emma se dio la vuelta en una silla de ruedas de repuesto. Ella tomó la mano de Darius. Realmente me salvaste la vida. Habrías descubierto algo. No. Ella negó con la cabeza firmemente. Los vi alejarse. Todos y cada uno de ellos. Fuiste el único que vino. Ella estudió su rostro como si lo estuviera memorizando. ¿Cuál es tu nombre completo? Darío Ingram. Darío Ingram. Repitió lentamente. Con cuidado, como si las palabras significaran algo, se desabrochó la pulsera de plata, la que tenía el dije del Fénix. Quiero que tengas esto. Darío dio un paso atrás. No puedo soportarlo. Por favor. Mi papá me lo dio. Significa que nos levantamos. Me ayudaste a levantarme hoy, literalmente. Ella lo sostuvo en alto, esperando. Darius dudó, pero la mirada en sus ojos, tan seria, tan sincera, hizo imposible negarse. Él tomó la pulsera. El Fénix brilló en su palma. Gracias, Emma. Gracias, Darío.
Un guardia de seguridad acompañó a Darius de regreso a su camión. La lluvia finalmente había parado. Todo estaba goteando, limpio y reluciente bajo el sol del atardecer. Antes de que Darius saliera, el guardia le entregó una tarjeta de presentación. Blanco liso, solo un número de teléfono. El señor Whitfield dice, si alguna vez necesita algo, lo que sea, llame a este número. De día o de noche. Darius tomó la tarjeta y la deslizó en su billetera detrás de la foto de su madre. Él no llamaría. Él no buscaba caridad. Esa noche, Darius se sentó en su cama en su pequeña habitación. El reloj Timex de su madre estaba en la mesita de noche, roto, con agua todavía atrapada bajo el cristal. En su palma, la pulsera de Emma, con el dije de Fénix captando la luz de la lámpara. La abuela Ruby apareció en la puerta. «Llegas tarde a casa. ¿Todo bien?» «Sí, acabo de ayudar a alguien hoy. Un niño quedó atrapado bajo la lluvia. Ruby lo estudió con esos viejos y agudos ojos y luego sonrió. Igual que tu papá. Igual que tu mamá también». Ella le besó la frente y volvió a la cama arrastrando los pies. Darius volvió a mirar la pulsera. No se sentía un héroe. Se sentía cansado, dolorido y extrañamente vacío. No dejaba de pensar en aquellas 4 personas. El corredor, la pareja, la mujer. ¿Cómo pudieron simplemente irse? ¿Qué le pasaba a la gente? Él no sabía que en ese preciso momento un multimillonario estaba haciendo llamadas telefónicas, extrayendo archivos, haciendo preguntas y que todo estaba a punto de cambiar. Pasaron 3 semanas. Darío volvió a su vida normal. Solicitudes escolares, turnos en tiendas de comestibles, jardines de fin de semana. Intentó no pensar en la chica en la zanja, en la mansión, en el multimillonario. Pero empezaron a suceder cosas extrañas, cosas que no podía explicar. Semana 3, la carta de beca. Darius abrió el sobre de Mon Community College. Sus manos temblaban. Beca completa aprobada. Lo leyó 2 veces, 3 veces. Algo estaba mal. Había solicitado ayuda parcial, no cobertura total. Sus notas eran buenas, no perfectas. Llamó a la oficina de ayuda financiera. Hubo un donante anónimo que cubrió el monto restante, dijo la mujer. Esa es toda la información que tengo. La abuela Ruby juntó las manos. El Señor provee. Darío no estaba tan seguro de que fuera el Señor. Mes 2. La medicación de la abuela. La farmacia llamó. La insulina de Ruby había sido pagada con 6 meses de anticipación. ¿Quién lo pagó? Darío preguntó. Lamento que la información sea confidencial. Ruby insistió. Debe ser la iglesia la que está ayudando. Darío llamó a la iglesia. El pastor Williams no tenía idea de lo que estaba hablando. Mes 4. La oferta de trabajo. Una empresa de administración de propiedades llamó de la nada. Querían que Darius se encargara del diseño paisajístico de 5 casas, contrato a largo plazo. Buen dinero. ¿Cómo supiste de mí? Él preguntó. Alguien te recomendó. Dijo que eras confiable. ¿OMS? Me temo que no puedo revelar esa información. Una noche tarde, Darius se sentó en su cama sosteniendo la pulsera de Emma, mirando el logo de Fénix. Le molestaba. Lo había visto en alguna parte antes. Sacó su teléfono y escribió el logotipo de la empresa Fénix, Georgia. Primer resultado, Phoenix Technologies. Su corazón latía más rápido. Hice clic. Lea, una de las empresas tecnológicas más grandes del sudeste, valorada en $4.200 millones, con sede en Atlanta. Se desplazó hasta la sección de liderazgo. Richard Whitfield, fundador y director ejecutivo, patrimonio neto, $3,1 mil millones. El artículo incluía fotografías. Richard en una gala benéfica, Richard en una conferencia tecnológica, Richard en la inauguración de un hospital y allí, en una foto, sentada a su lado en una silla de ruedas violeta, Emma. El mismo cabello rubio, los mismos ojos verdes,
La misma pulsera de plata. Darius miró la pantalla, luego la pulsera que tenía en la mano y luego volvió a mirar la pantalla. Había salvado a la hija de un multimillonario. Había rechazado $5.000 de uno de los hombres más ricos de Georgia. Y ahora ese hombre aparentemente sabía su nombre, su dirección, las recetas de su abuela y sus solicitudes de ingreso a la universidad. Debería sentirse agradecido. En cambio, se sintió observado. Darius guardó la pulsera en el cajón de su escritorio y lo cerró firmemente. Él haría su propio camino. Cualquiera que fuese lo que hacía Richard Whitfield, Darius no quería saber nada de ello. No necesitaba la caridad de un hombre rico. Él no sabía que la caridad no era lo que Richard tenía en mente. Ni siquiera cerca. Pasaron 5 años. Darius Ingram mantuvo la cabeza gacha. Trabajó más duro que cualquier otra persona que conocía. Intenté olvidarme de la chica en el barro, de la mansión, del multimillonario mirando a través de las cámaras. Pensó que ese capítulo de su vida estaba cerrado. Pensó que la historia había terminado. Él estaba equivocado. Mon, Georgia, en la actualidad. Darius Ingram. Ahora tiene 22 años. Mucho había cambiado. Se había graduado de un colegio comunitario, con licenciatura en negocios, promedio de 3.8, siendo la primera persona en su familia en obtener un diploma. Había fundado su propia empresa, Rice Landscaping, pequeña pero en crecimiento. Ahora somos 5 empleados. Su antiguo compañero de trabajo, Derek Collins, fue su primera contratación y ahora es su gerente de operaciones. El logotipo presentaba un pequeño fénix con las alas extendidas. Todavía no podía recordar de dónde surgió la idea. La abuela Ruby estaba sana. Su diabetes estaba bajo control. Ella había asistido a todos los eventos importantes. Graduación, aprobación de licencia comercial, primer contrato firmado. La vida finalmente parecía mejorar. Darius estaba sentado en su oficina, un garaje reformado detrás de un centro comercial. Barato pero funcional. Papeleo por todas partes. Estaba hablando por teléfono con una empresa de administración de propiedades negociando un nuevo contrato. Sí, señor. Podemos manejar la expansión. 10 propiedades más para el próximo mes. Colgó y se permitió una pequeña sonrisa. En su escritorio estaba el brazalete de Fénix de Emma. Ahora lo conserva como pisapapeles, un recordatorio de ese día. Junto a ella, una carta sin abrir con el logotipo de Phoenix Technologies. Supuso que era correo basura. Había pensado tirarlo a la basura durante semanas. Un coche entró en el estacionamiento. No es un coche cualquiera. Un Mercedes clase S negro. Ventanas tintadas tan oscuras que probablemente eran ilegales. Derek levantó la vista de su computadora. Hola, Darío. O bien acabamos de conseguir el cliente más importante de nuestras vidas o estamos en serios problemas. Darío salió caminando. La puerta del conductor se abrió. Un hombre salió. Traje negro, porte profesional. Darío lo reconoció inmediatamente. El guardia de seguridad de hace 5 años, mayor ahora, con el pelo gris, pero con la misma mirada penetrante. Señor Ingram, ese soy yo. Al señor Whitfield le gustaría verle. Darius sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué pasa con su hija y los últimos 5 años? ¿5 años? No entiendo. El guardia sonrió levemente. El señor Whitfield lo explicará todo. ¿Vendrás? Darius volvió a mirar su oficina y vio a Derek observando a través de la ventana todo lo que había construido. Entonces pensó en la pulsera sobre su escritorio, en la carta sin abrir, en las becas anónimas y en los misteriosos benefactores. Dame 5 minutos, finca Whitfield. 1 hora después. Darío había pasado por aquellas puertas de hierro miles de veces. Hoy le abrieron el show. La finca era incluso más grande de lo que había imaginado. La casa principal parecía sacada de una película. Jardines cuyo mantenimiento probablemente cuesta más que todos sus ingresos anuales.
Pero Darío no se dejó intimidar. Había salido de la pobreza. Había construido un negocio desde la nada. Había atravesado puertas más difíciles que esta. Lo condujeron a un estudio privado. Paneles de madera oscura, sillas de cuero, paredes llenas de libros que parecían realmente leídos. Detrás de un enorme escritorio de roble se sentaba Richard Whitfield, mayor que hace 5 años. Las canas se habían extendido desde sus sienes hacia la mayor parte de su cabello. Las líneas alrededor de sus ojos ahora eran más profundas, pero esos ojos aún eran agudos, aún evaluativos. Y sentada a su lado, en una elegante silla de ruedas nueva, Emma Whitfield, de 15 años ahora, más alta, más segura. Su rostro se iluminó cuando lo vio. Darío. No pudo evitar sonreír. Emma, mira que has crecido. Tú también. Y esta vez no estás empapado. Ambos se rieron. La tensión en la sala se alivió un poco. Richard se levantó y extendió la mano. Darío lo sacudió. Gracias por venir, señor Ingram. No estoy seguro de por qué estoy aquí, señor, después de todo este tiempo. Porque es hora de que sepas la verdad. ¿La verdad sobre qué? Richard volvió a sentarse pesadamente. Su expresión cambió. Un viejo dolor que vuelve a la superficie. El día que salvaste a Emma fue el peor día de mi vida. Darío frunció el ceño. Pensé que no lo sabrías hasta después. Yo lo sabía todo. La voz de Richard era tranquila. A Emma le gusta escabullirse. Yo lo sabía. Mi equipo de seguridad la monitorea a través de cámaras. Entonces, ¿por qué nadie la vio? Fue demasiado tarde. Ella ya estaba en el agua cuando me llamaron. Estaba en mi oficina en el centro, a 12 minutos en coche. Richard hizo una pausa. Sus manos apoyadas sobre el escritorio temblaban ligeramente. Vi todo a través de mi teléfono. Imágenes de seguridad en vivo. Miró directamente a Darío. Vi a mi hija de 10 años atrapada en esa agua. Lo vi subir más allá de su pecho, de sus hombros, de su barbilla. Emma se acercó y tomó la mano de su padre. Richard continuó. Vi a 4 personas pasar junto a ella. 4 adultos que podrían haberla ayudado. Su voz se endureció. El corredor la miró fijamente y salió corriendo. La pareja en el coche decidió que no querían llegar tarde a la cena. La mujer con el perro no se molestó en ensuciarse los zapatos. Lo vi todo a través de la pantalla de un teléfono mientras mi chofer iba a toda velocidad, y supe que no llegaría a tiempo. La sala quedó en completo silencio. Tengo $3.000 millones, señor Ingram. Podría comprar cualquier cosa, hacer cualquier cosa. Y en ese momento, me sentí total y absolutamente indefenso. Respiró entrecortadamente. Entonces apareciste de la nada, un desconocido, un adolescente, corriendo hacia mi hija cuando todos los demás huyeron. Le salvaste la vida. Cuando no pude, Darius no supo qué decir. Nunca había pensado en cómo debió ser al otro lado de esas cámaras. Después de ese día, Richard dijo, hice que mi equipo averiguara todo sobre ti. No espiar, sino comprender. ¿Entender qué? ¿Qué clase de persona corre hacia el peligro en lugar de huir de él? Richard se inclinó hacia adelante. Y cuando mi guardia de seguridad dijo tu nombre, Darius Ingram, casi me desplomo. Darius se tensó. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo mi nombre? Richard se levantó, se acercó a la estantería y sacó una vieja fotografía desgastada. Porque ya había oído ese nombre, hacía 20 años. Dejó la foto sobre el escritorio. Mírala. Darius miró la fotografía. Vieja, descolorida, con los bordes desgastados, blanda por la manipulación. 2 hombres estaban de pie frente a los restos retorcidos de un coche, uno blanco y otro negro, ambos cubiertos de hollín y sudor. El hombre negro llevaba un uniforme de construcción naranja. Le estrechaba la mano a una versión más joven de Richard Whitfield, escrita a mano en la parte inferior con tinta descolorida. El hombre que me salvó la vida, James Ingram, 1999.
El corazón de Darius se detuvo. Ese es mi padre. Sí. Richard regresó a su asiento. Su voz era más suave ahora. Más viejo. 1999. Yo tenía 32 años. Phoenix Technologies apenas despegaba. Yo trabajaba 20 días seguidos intentando mantener la empresa a flote. Se quedó mirando la foto. Una noche, conduciendo a casa a las 2 de la madrugada, perdí el control del coche y choqué contra una barandilla. El coche dio 2 vueltas de campana y aterrizó boca abajo. Había una fuga de gasolina por todas partes. Estaba atrapado. No podía mover las piernas. Iba a morir quemado. Emma apretó con más fuerza la mano de su padre. Tu padre trabajaba en el turno de noche en una obra a 800 metros de distancia. Oyó el estruendo, corrió hacia mí y no dudó. A Richard se le quebró la voz. Me rompió la ventanilla con un trozo de hormigón. Se cortó las manos en tiras. Me sacó y me arrastró 15 metros justo antes de que el coche explotara. James Ingram me salvó la vida. Darius no podía hablar. Se le había cerrado la garganta. Intenté pagarle, le ofrecí dinero, un trabajo en mi empresa, lo que quisiera. Se negó. Dijo que no necesitaba que le pagaran por hacer lo correcto. Richard miró a Darius fijamente. ¿Le suena familiar? Darius pensó en los $5,000 que había rechazado, las mismas palabras que había usado. Tu padre y yo intercambiamos números de teléfono, pero se mudó unos meses después, siguió a Texas por unas obras de construcción. Le perdí la pista. Durante 20 años, lo busqué. Nunca lo encontré. Richard se inclinó hacia adelante. Entonces mi guardia de seguridad llamó a tu nombre, Darius Ingram. Hice que mi gente revisara los registros. Hijo de James Ingram. El mismo James Ingram que me sacó de un coche en llamas en 1999. Tu padre me salvó la vida. 20 años después, su hijo salvó la vida de mi hija. El silencio en la habitación era absoluto. ¿Quiere decirme que es una coincidencia, señor Ingram? Darius negó lentamente con la cabeza. Él tampoco creía en las coincidencias. Ya no. Creo en los círculos, dijo Richard. En las deudas que se extienden por generaciones. Tu familia salvó la mía 2 veces. Debo más de lo que jamás podré pagar. ¿Hay más? Dijo Richard. Darius se preparó. Él no estaba seguro de cuánto más podría procesar. Después de que salvaste a Emma, no solo te observé desde la distancia. Te protegí. Me protegí. ¿Cómo? Tu beca completa. Financié anónimamente la parte que tu ayuda no cubría. Darius abrió mucho los ojos. La insulina y la medicación de tu abuela. He estado pagándolas durante 5 años, incluyendo esa visita al especialista hace 2 años cuando mostró los primeros signos de complicaciones renales. Nunca me habló de ningún especialista. No sabía quién pagaba. Se organizó a través de una iniciativa de salud comunitaria. No existía tal iniciativa. Era yo. Richard se levantó, se acercó a la ventana y miró los jardines. Hace 3 años, una gran empresa de paisajismo intentó rebajar tus precios, robarte clientes y sacarte del negocio. Darius lo recordaba. Unos meses brutales. Casi lo perdió todo. Compré esa empresa discretamente a través de una subsidiaria. Los hice retroceder. Hace 4 años, un contratista intentó atraparte con un contrato abusivo. Mis abogados te enviaron un correo electrónico anónimo advirtiéndote sobre las cláusulas ocultas. Darius lo recordaba. También el correo electrónico. Casi lo había borrado como spam, pero algo lo hizo leerlo. ¿Eras tú? Todo. Cada golpe de buena suerte que no podías explicar. La mente de Darius daba vueltas. Todo lo que creía haber construido con pura determinación. ¿Por qué? La palabra salió más áspera de lo que pretendía. ¿Por qué hacer todo esto sin decírmelo? Richard se giró para mirarlo. Porque merecías una oportunidad justa. Este mundo no es justo. Especialmente para los jóvenes negros que empiezan desde cero. Lo sé.
Lo he visto. Pero tenía el poder de nivelar un poco el campo de juego. Solo para una persona. Salvaste a mi hija sin saber quién era, sin esperar nada. Rechazaste dinero por hacer lo correcto. Quería ver lo que una persona así podía lograr si se le daba una oportunidad genuina. Sonrió levemente. No me decepcionaste. Richard regresó a su escritorio y le entregó una carpeta gruesa a Darius. No te traje aquí solo para contarte historias. Tengo una propuesta de negocios. Darius abrió la carpeta y examinó las primeras páginas. Phoenix Technologies está lanzando. Fundación Phoenix, un programa para financiar y apoyar pequeñas empresas propiedad de minorías. $10 millones en el primer año. Mentoría, recursos, infraestructura real. Richard se inclinó hacia adelante. Quiero que la gestiones, no como empleado, sino como copropietario. Participación del 15%. Darius levantó la vista bruscamente. El 15% de 10 millones podría valer mucho más si la fundación crece, lo cual creo que ocurrirá. Empujó otro documento. Además, Rice Landscaping Phoenix Technologies tiene 45 propiedades en Georgia. Quiero que tu empresa sea nuestro contratista exclusivo de paisajismo. Contrato de 5 años, $2,5 millones garantizados. Las manos de Darius temblaban mientras sostenía los papeles. Y una cosa más. Richard sacó una pequeña caja de terciopelo y la puso sobre el escritorio entre ellos. Encontré a tu padre. James sigue en Texas trabajando en la construcción. Me gustaría que volviera a casa en avión. Que se una a ti en Rice Landscaping, en la fundación, donde ambos quieran. Abrió la caja. Dentro, el reloj Timex de la madre de Darius, completamente restaurado, funcionaba a la perfección. Te conozco. Destruí esto salvando a Emma. Hice que el mejor relojero de Georgia lo restaurara. Richard le dio la vuelta al reloj. En la parte trasera, recién grabado de un padre agradecido. R.W. Darius miró el reloj, esas palabras, todo lo que tenía delante. Por primera vez desde el funeral de su madre, lloró. Darius pensó que la historia quedaría entre ellos. Privada, personal. Subestimó a Richard Whitfield. Evento de lanzamiento de la Fundación Phoenix. Atlanta. 3 semanas después. 500 invitados llenaron el salón de baile del Ritz-Carlton. Líderes empresariales, políticos, ejecutivos de tecnología, periodistas de los principales medios de comunicación, cámaras por todas partes, luces tan brillantes que cegaban. Richard Whitfield subió al escenario entre un cortés aplauso. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Estamos aquí para anunciar la Fundación Phoenix, una nueva iniciativa para apoyar a emprendedores minoritarios en el sureste. Hizo una pausa. Pero antes de hablar de negocios, quiero contarles una historia. Una historia real sobre mi familia. La enorme pantalla detrás de él cobró vida. Hace 5 años, mi hija casi muere. Aparecieron imágenes de seguridad en la pantalla. La silla de ruedas de Emma, volcando en la zanja inundada. El agua subiendo a su alrededor. El salón de baile quedó en completo silencio. Tenía 10 años, atrapada, ahogándose. Y 4 personas pasaron justo a su lado. Nuevas imágenes. El corredor mirando a Emma, luego girando y huyendo. El sedán acercándose y luego alejándose. La mujer con el perro pasando sin detenerse. Murmullos de incredulidad recorrieron la multitud. Alguien jadeó. Vi a través de mi teléfono en vivo, impotente. Mi hija se estaba muriendo y no podía alcanzarla. La voz de Richard tembló. Se estabilizó. Entonces apareció una quinta persona. La pantalla mostró a Darius, de 17 años, empapado, corriendo en el cuadro, saltando a la zanja, cortando el cinturón de seguridad, tirando de Emma para ponerla a salvo. Este joven tenía 17 años. No sabía quién era Emma. No sabía quién era yo. No sabía que lo estaban grabando. Solo sabía que alguien necesitaba ayuda.
Richard señaló hacia un lado del escenario. Damas y caballeros, por favor, den la bienvenida a Darius Ingram. Darius salió a las luces, con el corazón palpitante, ante 500 personas observando. Se había enfrentado a un ahogamiento con más serenidad que ahora. Pero se mantuvo erguido y caminó junto a Richard. Richard le puso una mano en el hombro. Ahora, déjenme contarles la parte que me hizo creer en el destino. La vieja fotografía apareció en pantalla. James Ingram estrechando la mano del joven Richard junto al coche destrozado. 20 años antes de que su hijo salvara a mi hija, este hombre, James Ingram, me salvó la vida. Me sacó de un coche en llamas cuando nadie más se detuvo. Padre salvó a padre, hijo salvó a hija. 2 generaciones, un legado familiar. Se oyeron jadeos del público. La gente se levantaba de sus asientos. Y ahora, Richard dijo, me gustaría presentarles a alguien más. De entre bastidores, emergió una figura. James Ingram, ahora de pelo rubio, todavía fuerte, todavía con la ropa humilde de un trabajador. Darius no sabía que estaría allí. Richard lo había organizado en secreto. Papá. Los ojos de James estaban húmedos. Hijo. Se abrazaron en el escenario. Padre e hijo. Reunidos. 500 testigos. Richard dio un paso al frente y estrechó la mano de James. Gracias, señor Ingram, por mi vida, por su hijo, por mostrarme que aún existe gente buena. James apenas podía hablar, solo asintió, con lágrimas en los ojos. Emma subió al escenario, abrazó a Darius, abrazó a James. Del público, la abuela Ruby se puso de pie, también invitada en secreto, sollozando de orgullo. Todo el salón se puso de pie, ovación de pie, aplausos atronadores. El resultado. El video se volvió viral en horas. 50 millones de visualizaciones en la primera semana. Almohadilla El legado Ingram fue tendencia nacional durante 3 días. Todas las principales cadenas querían entrevistas. CNN, Good Morning America, The Today Show. Los titulares inundaron Internet. Padre e hijo, héroes. El legado Ingram. La quinta persona, adolescente que corrió hacia el peligro. Multimillonario se reúne con la familia que lo salvó 2 veces. Mount Georgia celebró una ceremonia. El alcalde entregó a Darius y James las llaves de la ciudad. 3 años después, los resultados. Fundación Fénix, 42 empresas financiadas, el 91% sigue operando. 520 empleos creados. Rice Landscaping, 28 empleados, 1,8 millones de ingresos anuales. El 30% del personal estuvo en prisión o fue desempleado de larga duración. Darius en la portada de Forbes 30 menores de 30. Cortando césped para cambiar vidas. James Ingram se convirtió en gerente de operaciones de Rice Landscaping. Cada mañana, padre e hijo conducían juntos al trabajo. Nunca pensé que vería esto, dijo James una mañana. Lo construimos juntos, papá. Una historia me llamó la atención. Jerome, de 24 años, recién salido de prisión, no conseguía trabajo en ningún sitio. El equipo de Darius decía que era demasiado arriesgado. Darius dijo, hace 5 años, todos me descartaron también. Alguien creyó en mí. Le dio una oportunidad a Jerome. 3 años después, el taller mecánico de Jerome empleaba a 6 personas. Ingresos anuales de $320,000. 8 años después de la tormenta, 2 personas regresaron al lugar donde todo empezó. El sendero Miller's Pond, completamente transformado, ahora con un camino pavimentado, rampas de acceso, luces solares, parte de la recién inaugurada Reserva Natural Whitfield, de acceso gratuito al público. Darius caminó lentamente junto a la silla de ruedas de Emma. Tenía 18 años y se dirigía a Stanford en otoño. La administración de una organización sin fines de lucro, todavía en silla de ruedas, más fuerte que nunca.
Se detuvieron en el lugar donde solía estar la zanja. La habían rellenado y reemplazado por un pequeño jardín conmemorativo. Bancos, flores, una fuente. En el centro, una placa de bronce para quienes se encuentran con la tormenta y nunca se alejan. Emma sonrió. Papá quería poner tu nombre. Y yo dije, no, siempre dices que no. Darius se encogió de hombros. Porque no se trata de mí. Se trata de la siguiente persona que pasa. Lee esas palabras y decide ser alguien que ayuda en lugar de alguien que se aleja. Emma se quedó en silencio por un momento. Recibí mi carta de aceptación. Stanford. Escuché que tu papá me llamó 12 veces para celebrar. Ella se rió. Es ridículo. Luego más serio. Quiero volver después de graduarme. Trabajar contigo en la fundación. Darius levantó una ceja. Sabes que haré que te lo ganes. Lo sé. Por eso quiero trabajar para ti. Esa noche, la casa de los Ingram ya no era una vieja choza destartalada. Ahora estaba renovada, con pintura fresca, techo nuevo, jardín en el patio trasero que Darius había plantado él mismo. Cena familiar alrededor de la gran mesa. La abuela rubia a la cabeza, todavía lúcida a sus 77 años. James frente a ella, finalmente en casa después de todos esos años. Derek y parte del equipo de paisajismo de Rice llenando los asientos. Risas, buena comida, historias contadas y recontadas. Hogar. Más tarde, Darío se sentó solo en el porche trasero. En sus manos, dos objetos, el tiempo de su madre, corriendo ahora perfectamente. El grabado en la parte posterior capta la luz de la luna. De un padre agradecido, la pulsera Fénix de R.W. Emma. Ella se lo había dado de forma permanente. Te lo has ganado, dijo ella. James salió y se sentó junto a su hijo. ¿En qué estás pensando? Darío miró las estrellas. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera ido ese día como los demás? Nunca lo habrías hecho. ¿Cómo lo sabes? James le puso una mano en el hombro. Porque eres mi hijo y el hijo de tu madre. No te enseñamos con palabras. Te enseñamos con nuestra vida. Darius sonrió. Gracias, papá. No, hijo. Gracias por hacerme sentir orgulloso. Por darme una razón para volver a casa. Se sentaron juntos en un cómodo silencio. Padre e hijo por fin en paz. Darius miró al cielo, pensó en su madre y susurró. Me quedé tranquilo, mamá. Tal como dijiste. Cumplí mi promesa. 4 personas vieron a una niña ahogándose. 4 personas se alejaron. Darius Ingram fue la 5ª persona. No sabía que era la hija de un multimillonario. No sabía que las cámaras la estaban vigilando. No sabía que su propio padre había salvado al padre de ella 20 años antes. Solo sabía que alguien necesitaba ayuda. Así que corrió hacia la tormenta. Hoy, en algún lugar, alguien te espera. Tal vez solo sea una palabra amable, un pequeño favor, un momento de tu tiempo. No seas uno de los 4 que se aleja. Sé la 5ª persona. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta. Suscríbete para ver más historias como esta. Compártela con alguien que necesite escucharla hoy. ¿Nos levantamos juntos o no nos levantamos? Ahora, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sido la 5ª persona de alguien? ¿O alguna vez un extraño ha sido esa persona para ti? Cuéntame tu historia en los comentarios. Leo cada una de ellas.